Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se sumió en una gran crisis. Su hijo Roboam asumió el trono con arrogancia, ignorando los consejos de los ancianos y amenazando con aumentar la carga de impuestos sobre el pueblo. Primera Reyes 12:10-11. Esta decisión provocó una revuelta sin precedentes, dividiendo la nación. Las 10 tribus del norte se separaron y establecieron el reino de Israel, con Jeroboam como rey, mientras que Judá y Benjamín permanecieron fieles a la dinastía davídica en Jerusalén. Jeroboam no era un simple usurpador. Dios mismo, a través del profeta Ahías, le había prometido el reino. Primera Reyes 11:37-38. Sin embargo, esta promesa venía con una condición clara. Debía obedecer los mandamientos del Señor. En lugar de confiar en Dios, Jeroboam cayó en el miedo y la estrategia humana. Para evitar que su pueblo subiera a Jerusalén a adorar en el templo y terminara reconciliándose con Roboam, Jeroboam estableció una nueva religión. Construyó 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, y proclamó ante el pueblo: «Aquí tienes a tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto». 1 Reyes 12:28. Esta acción no solo fue un acto de idolatría, sino un reflejo del pecado cometido en el desierto cuando Aarón fabricó el becerro de oro. Éxodo 32:4. Jeroboam fue aún más lejos. Designó sacerdotes fuera de la tribu de Leví, alteró el calendario de las festividades y estableció altares paganos por todo su reino. Este nuevo sistema religioso se expandió rápidamente, sumiendo a Israel en una corrupción espiritual sin precedentes. La idolatría no solo los apartaba de Dios, sino que también generaba corrupción política, injusticia social y decadencia moral. Pero Dios no permanecería en silencio ante esta afrenta. Como lo había hecho en el pasado, levantaría un profeta para confrontar el pecado de Jeroboam y anunciar el juicio divino. Era un día de fiesta en Betel. El altar que Jeroboam había construido estaba rodeado de sacerdotes y fieles. Las ofrendas eran preparadas para los becerros de oro y el rey se encontraba presente, supervisando la ceremonia. Pero entonces, un profeta apareció en medio de la multitud. No tenía vestimentas elegantes ni títulos de nobleza. Era un hombre de Dios enviado desde Judá con un mensaje de juicio. Con voz firme y llena de autoridad, señaló el altar y proclamó una profecía impactante. Oh altar, así dice el Señor, he aquí que un hijo nacerá en la casa de David, llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes que queman incienso, y huesos humanos serán quemados sobre ti. Primera Reyes 13:2. El pueblo quedó en shock. El altar sagrado se partiría, los sacerdotes serían destruidos, y un futuro rey ejecutaría el juicio de Dios. Para confirmar sus palabras, el profeta anunció una señal inmediata. Este altar se partirá y las cenizas se derramarán. Primero de Reyes 13:3. En ese instante, el altar se quebró en 2 y las cenizas se esparcieron por el suelo. Jeroboam, lleno de furia, levantó su mano y ordenó la captura del profeta. Pero en el mismo momento en que su brazo se extendió, su mano se secó y quedó paralizada. No podía moverla. El terror se apoderó de él. Lo que segundos antes era una orden de autoridad, ahora era una súplica desesperada. Ruega al Señor tu Dios por mí, para que mi mano vuelva a la normalidad. Primero Reyes 13:6. Dios, en su misericordia, escuchó la oración del profeta y restauró la mano del rey. Pero Jeroboam no aprendió la lección. En vez de arrepentirse y destruir los altares paganos, intentó sobornar al profeta, invitándolo a su casa y ofreciéndole una recompensa. Sin embargo, el profeta rechazó la oferta, obedeciendo la orden de Dios de no comer ni beber en esa tierra.
El castigo de Dios no se hizo esperar. Un profeta anciano de Beteo engañó al hombre de Dios, convenciéndolo de desobedecer la orden divina. Como consecuencia, un león lo mató en el camino de regreso. Primero Reyes 13:24-25. Jeroboam había presenciado 2 juicios de Dios en un solo día, pero su corazón seguía endurecido. Pasaron los años y Jeroboam continuó en su idolatría. No solo no destruyó los altares paganos, sino que incluso profundizó su corrupción. Pero Dios no se olvidó de su pecado. El juicio de Dios comenzó cuando su hijo Abías cayó gravemente enfermo. Desesperado, Jeroboam envió a su esposa, disfrazada, a consultar al profeta Ahías. Pero Dios ya le había revelado todo al profeta. Sin verla, Ahías le entregó una profecía devastadora. Por cuanto hiciste lo malo más que todos los que fueron antes de ti, traeré mal sobre tu casa. Exterminaré a tu descendencia y barreré a tu linaje como se barre la basura. Primera Reyes 14:9-10. Pero eso no era todo. El profeta declaró que en cuanto la mujer pusiera un pie en la ciudad, su hijo moriría. Primero Reyes 14:12. Así sucedió. El reinado de Jeroboam entró en crisis. Perdió el respeto del pueblo y enfrentó rebeliones y guerras. Finalmente, murió y su dinastía fue completamente destruida. Su nombre quedó grabado en la historia como sinónimo de idolatría y desobediencia. La historia de Jeroboam no es solo un relato antiguo, es una advertencia viva sobre los peligros de la idolatría, la arrogancia y la desobediencia. Dios le dio oportunidades de arrepentirse. Partió el altar, secó su mano, sanó su brazo, envió profetas y hasta dejó que viera la muerte del profeta desobediente. Pero su corazón permaneció endurecido. ¿Cuántas veces Dios nos da señales y las ignoramos? La Biblia nos dice en Hebreos 3:15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El final de Jeroboam fue trágico. Murió en rebeldía contra Dios y su familia fue destruida. Esta historia nos deja una enseñanza clara. Dios es misericordioso, pero su justicia es real. Si hay algo en nuestra vida que debemos corregir, hoy es el día de cambiar. No esperemos otra señal. El tiempo es ahora. Cada evento, cada profecía, cada señal nos recuerda que las Escrituras se están cumpliendo ante nuestros ojos. No es coincidencia, es el plan de Dios en marcha. ¿Estás preparado para entender la verdad detrás de los acontecimientos? No dejes que el ruido del mundo apague tu discernimiento. Suscríbete a Escrituras Abiertas y únete a una comunidad que busca la verdad en la luz de la palabra. Aquí analizamos la historia, la profecía y el mensaje divino con profundidad y claridad. Activa las notificaciones y prepárate para recibir contenido que fortalecerá tu fe y tu conocimiento. Es hora de abrir los ojos, es hora de abrir las Escrituras